Lo maté con mis propias manos, querido oyente. Con estas manos arrugadas que ahora tiemblan al recordar cómo sostuve el hacha, cómo la levanté una y otra vez hasta que Kenival ya no pudo gritar más. El sonido húmedo cuando el metal atravesó su carne. Ese ruido me persigue cada noche en esta celda fría, donde ahora grabo mi confesión. Soy Iracema Santana, tengo 74 años y llevo 8 pudriéndome en esta prisión de Minas Gerais. Todo Brasil me conoce como la carnicera de Uberlândia, la vieja loca que descuartizó a su suegro como si fuera ganado. Los periódicos dijeron que era un monstruo, que había perdido la razón. Mentiras. Yo sabía exactamente lo que hacía aquella madrugada del 15 de marzo. Quiero agradecer a los dueños de este canal por permitirme contar mi versión antes de que mis pulmones enfermos me lleven al otro mundo. Sé que muchos de ustedes ya apagaron el video, asqueados. Otros se quedarán solo para escupir veneno en los comentarios. Pero algunas, muy pocas, entenderán por qué hice lo que hice. A esas pocas les hablo hoy. Durante 52 años viví como una sombra en mi propia casa. Mi esposo Waldesi me trajo a vivir con su padre cuando nos casamos en 1965. Es temporal, me dijo, hasta que ahorremos para nuestra propia casa. Temporal se convirtió en 5 décadas de infierno. Genival Santana, mi suegro, era dueño de una hacienda próspera, pero más que eso, era dueño de nuestras vidas. Desde el primer día dejó claro quién mandaba. En mi casa se hace lo que yo digo, repetía mientras golpeaba la mesa con sus puños enormes. Waldesi, mi cobarde esposo, nunca se enfrentó a él, ni una sola vez. Cuando Kenival me gritaba por la comida, Waldesi bajaba la cabeza. Cuando me prohibía salir al pueblo, mi esposo asentía en silencio. Cuando me cacheteó porque se me olvidó lavar su ropa interior a mano, Waldesi fingió no ver nada. Los primeros años pensé que era normal. Las mujeres de mi generación fuimos criadas para obedecer, para aguantar. Pero había algo más oscuro en esa casa, algo que me tomó décadas descubrir. Genival tenía secretos que él creía bien guardados, secretos que involucraban a mi hija Jurema cuando era niña y más tarde a mi nieta Mayara. Jurema nació en 1967, una bebé hermosa, con ojos grandes y asustados. Desde pequeña era extraña, se escondía cuando su abuelo llegaba, lloraba si él la tocaba. Yo pensaba que era timidez normal de niños. ¡Qué tonta fui! Las señales estaban ahí, gritándome la verdad, pero yo estaba demasiado ocupada sobreviviendo cada día para verlas. Mi hija creció callada, huraña. Se casó a los 17 con el primer hombre que se lo propuso, huyendo de la casa como si el diablo la persiguiera. Me dejó sola con Genival y Waldesi. Años después, trajo a su hija Mayara a pasar temporadas con nosotros. Era igual que su madre, tímida, asustada, con esos mismos ojos que parecían guardar secretos terribles. Una noche de diciembre del año pasado, Mayara, ya de 23 años, llegó borracha a la casa. Había estado bebiendo cachaza con sus primas en el pueblo. Genival estaba furioso, gritándole que era una cualquiera como su madre. Pero entonces Mayara hizo algo que nadie esperaba. Lo miró directo a los ojos y le dijo: «Al menos yo no soy un violador de niñas como tú, abuelo». El silencio que siguió fue tan espeso que podía cortarse con cuchillo. Waldesi palideció como un muerto. Genival se quedó petrificado, con la boca abierta, y yo sentí cómo toda mi vida se desmoronaba y se reconstruía en un segundo. Mayara siguió hablando, las palabras saliendo de su boca como vómito. «Sí, abuela, tu santo suegro me tocaba cuando era niña, igual que hizo con mamá. Igual que hizo con todas las niñas de esta maldita familia». Ahí entendí por qué mi hija había huido, por qué tenía pesadillas, por qué nunca quería dejar a Mayara sola conmigo y Genival.
Todo encajó como piezas de un rompecabezas diabólico que había tardado medio siglo en armar. Genival negó todo, por supuesto. Dijo que Mayara estaba inventando cosas, que era una mentirosa, igual que su madre. Pero yo conocía esa mirada. La misma mirada que ponía cuando me pegaba, y luego me decía que era mi culpa. La misma mirada cuando contaba sus mentiras piadosas en la iglesia cada domingo. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé despierta planeando. No podía ir a la policía. ¿Quién me creería? A una vieja campesina contra el patriarca respetado de la región. Genival tenía amigos en todas partes, dinero, influencia. Y mi cobarde esposo jamás testificaría contra su padre. Pero había otra razón por la que no podía denunciarlo, querido oyente. Una razón que solo entenderán al final de esta historia. Una verdad tan terrible que cuando la dije en el juicio, hasta el juez apartó la mirada con disgusto. Durante días fingí que nada había cambiado. Cocinaba, limpiaba, sonreía cuando era necesario, pero por dentro era un volcán a punto de explotar. Cada vez que veía a Genival en su silla favorita, leyendo el periódico como si fuera un hombre respetable, me daban ganas de estrangularlo con mis propias manos. Gualdesi actuaba como si no hubiera pasado nada. Mi esposo, ese gusano sin columna vertebral, siguió sirviéndole café a su padre cada mañana, hablando del clima y los precios del ganado. Cuando intenté hablar con él a solas, me cortó inmediatamente. Mayara estaba borracha, Iracema. La gente dice tonterías cuando bebe. Olvídate de eso. Olvidarme. 50 años casada con un cobarde que me pedía olvidar que su padre había violado a nuestra hija y nieta. Esa noche lo enfrenté en nuestro cuarto, con la puerta cerrada para que Genival no escuchara. ¿Tú sabías?, le pregunté, mi voz temblando de rabia. ¿Sabías lo que tu padre le hacía a Jurema? Gualdesi no pudo mirarme a los ojos. Se sentó en la cama, con los hombros caídos como un muñeco roto. Yo tenía sospechas, murmuró. Pero papá siempre negó todo. Y Jurema nunca dijo nada directamente. Porque tenía miedo, pedazo de animal, le grité, olvidándome de mantener la voz baja. Tenía miedo del monstruo que tú llamas padre. Gualdesi se levantó de golpe y me abofeteó. En 50 años de matrimonio nunca me había puesto una mano encima. Pero ahí estaba, igual que su padre, pegándole a una mujer para silenciarla. No vuelvas a hablar así de mi padre, me dijo con una voz que no reconocí. Él nos ha dado todo. Esta casa, esta tierra, esta vida. Sin él no somos nada. Esa noche dormí en el sofá de la sala. Ya no podía compartir cama con un hombre que eligió a su violador padre sobre su propia familia. Pero desde el sofá podía escuchar todo lo que pasaba en la casa. Los pasos nocturnos de Genival, sus idas al baño, sus conversaciones telefónicas susurradas. Y ahí fue cuando descubrí algo que cambió todo, queridos oyentes. Genival no solo había abusado de mi hija y nieta. El viejo demonio tenía una red completa. Hablaba por teléfono con otros hombres de su edad, intercambiando material, fotos, videos, nombres de niñas. Una madrugada lo escuché hablando con alguien llamado Alcides. La nieta de los Ferreira cumple 12 el mes que viene. Su abuelo dice que ya está lista. Se reían como hienas comentando su próxima presa. Mi sangre se heló. No era solo un abuelo enfermo que había lastimado a su familia. Era parte de algo más grande, más sucio. Y nadie iba a detenerlo porque todos los demás eran igual de cobardes que mi esposo, o igual de corruptos que él. Esa misma noche fui a la cocina y tomé el hacha que usábamos para partir leña. La sostuve entre mis manos, sintiendo su peso, imaginándome el golpe certero que acabaría con décadas de sufrimiento. Pero algo me detuvo. Todavía no era el momento. Los días siguientes fueron de una tensión insoportable. Genival actuaba normal,
incluso más cariñoso conmigo, como si supiera que algo andaba mal y quisiera apaciguarme. Me compraba dulces del pueblo, me decía que era la mejor nuera que un hombre podía pedir. El muy maldito pensaba que podía comprar mi silencio con caramelos y palabras bonitas. Mayara dejó de visitarnos. Jurema me llamó una vez para preguntarme si había algún problema en la casa. Le mentí, le dije que todo estaba normal. ¿Qué más podía hacer? Si le contaba la verdad, si le confirmaba que su padre tenía razón sobre su abuelo, destruiría lo poco de paz que había logrado construir en su vida. Pero el viernes 14 de marzo pasó algo que me hizo explotar completamente. Llegó una niña a la casa. Se llamaba Tainá, tenía 11 años, era prima lejana de Waldesi. Sus padres habían muerto en un accidente de moto y no tenía dónde quedarse temporalmente mientras resolvían su custodia. Genival se ofreció inmediatamente a ayudar a la familia. Pobrecita, decía, con esa sonrisa que yo ahora sabía reconocer. Se puede quedar aquí todo el tiempo que necesite. La primera noche, Tainá durmió en el cuarto de huéspedes. Yo me quedé despierta, atenta a cualquier ruido. A las 2 de la mañana escuché pasos en el pasillo. Genival caminaba hacia el cuarto de la niña, despacio, como un depredador acechando. Me levanté sigilosamente y lo seguí. Lo vi abrir la puerta del cuarto, entrar y cerrar detrás de él. Oí a la niña despertarse, preguntar qué pasaba. La voz de Genival susurrante, diciéndole que no tuviera miedo, que el abuelo Genival solo quería hacerla sentir especial. Ahí se me rompió algo adentro que nunca se iba a reparar. Si me das un me gusta y te suscribes apretando ese botón negro que dice suscribirse, estarás ayudando a este canal a traer más relatos de mujeres como tú y como yo, que hemos vivido infiernos que nadie imagina. Porque esto que te voy a contar ahora, querida amiga, te va a chocar el corazón de tal manera que vas a entender por qué hice lo que hice. Entré a ese cuarto como una furia. Prendí la luz y ahí estaba Genival, sentado en la cama de Tainá, con una mano en su piernita flaca, mientras la niña temblaba como una hoja. Sus ojos se encontraron con los míos y por primera vez en 50 años vi miedo en su mirada. «Iracema», murmuró, quitando la mano de la niña como si se hubiera quemado. La niña tenía pesadillas, yo solo. «Sal de aquí», le dije con una voz que no reconocía como mía. «Sal ahora mismo o juro por Dios que te mato con mis propias manos». Genival se levantó despacio, arreglándose la bata. Pasó a mi lado y antes de salir se detuvo. «No hagas una estupidez, Iracema», me susurró al oído. «Recuerda que esta casa es mía y tú no eres nadie sin mí». Esa amenaza fue la gota que derramó el vaso. Esa madrugada, mientras Genival roncaba en su cuarto y Waldesi fingía dormir en el nuestro, bajé a la cocina. Tomé el hacha y la afilé hasta que pude ver mi reflejo en el metal. Después fui al cuarto de Genival. Estaba boca arriba, roncando con la boca abierta. 78 años de maldad pura durmiendo sin remordimientos. Me quedé ahí parada, viendo cómo su pecho subía y bajaba, pensando en todas las veces que había bajado esas escaleras para lastimar a alguna niña inocente. Levanté el hacha. La sostuve con las 2 manos, sintiendo todo el peso de mi rabia acumulada. «Esto es por Jurema», susurré, y descargué el primer golpe. Se despertó gritando, con la sangre brotando de su hombro. Trató de levantarse, pero yo ya tenía el hacha en alto otra vez. «Esto es por Mayara», dije, y le di en el pecho. «Y esto es por Tainá», otro golpe en el estómago. Pero no bastaba con matarlo, querido oyente, no después de una vida entera de humillaciones. Necesitaba que desapareciera completamente, que no quedara ni rastro de esa basura humana. Waldesi apareció en la puerta cuando yo ya estaba cortando. Se quedó ahí parado, viendo cómo su esposa descuartizaba a su padre en pedazos cada vez más pequeños. No gritó.
No trató de detenerme. Solo se quedó ahí, con los ojos muy abiertos, hasta que terminé. ¿Qué has hecho?, me preguntó cuando puse el hacha en el suelo. Lo que tú nunca tuviste los huevos de hacer, le respondí, limpiándome las manos ensangrentadas en mi camisón. Después vino lo más difícil, deshacerse del cuerpo. Waldesi, el muy cobarde, me ayudó a meter los pedazos en bolsas de basura. Los enterramos detrás del gallinero, donde la tierra era más suave. Limpié todo con lejía, lavé las sábanas, cambié el colchón. Al día siguiente, cuando la gente preguntó por Genival, dijimos que se había ido a visitar a un primo en Sao Paulo. Nadie sospechó nada al principio. El viejo tenía fama de desaparecer por semanas sin avisar. Pero entonces llegó algo que no esperábamos: una carta certificada. Una carta que iba a cambiar todo y que revelaría la verdad más horrible de esta historia. La carta venía del banco. Genival había dejado instrucciones muy específicas sobre su herencia. Pero no era una herencia normal, querida amiga. Era algo tan retorcido, tan enfermo, que cuando lo leí sentí que me moría por dentro. Esa carta reveló que yo no era la única que conocía los secretos de Genival. Había alguien más en esa casa que sabía todo desde el principio. Alguien que me había estado mintiendo durante décadas. Alguien que me había visto sufrir y nunca movió un dedo para ayudarme. Alguien que había estado ganando dinero con los crímenes de mi suegro. La carta del banco revelaba que Genival tenía 3 cuentas secretas. 3 cuentas con más de 200.000 reales cada una. Dinero que, según los documentos, venía de servicios especiales prestados a clientes selectos durante los últimos 20 años. Pero lo que me destrozó no fueron las cuentas de dinero. Fue ver quién tenía acceso a ellas, quién había estado retirando dinero mensualmente durante años, quién conocía todos los códigos, todas las claves, todos los secretos. Waldesi. Mi esposo no era el cobarde ignorante que yo creía. Era el socio de su padre, el que organizaba todo, el que conseguía a las niñas, el que cobraba el dinero. Durante 50 años me había hecho creer que era víctima de su padre, cuando en realidad era su cómplice principal. Esa tarde confronté a Waldesi con los papeles del banco en la mano. Lo encontré en el establo, dándole de comer a los cerdos, silbando como si nada hubiera pasado. «Explícame esto», le dije, tirándole los documentos a la cara. Waldesi recogió los papeles del suelo lleno de lodo. Los leyó despacio, como si fuera la primera vez que los veía, aunque yo sabía que era mentira. Cuando terminó, me miró con una sonrisa que nunca le había visto antes. Una sonrisa fría, calculadora. «¿Creías que era idiota, Iracema?», me dijo con una voz completamente diferente. «¿Creías que iba a vivir toda mi vida como un campesino muerto de hambre solo porque mi padre tenía necesidades especiales?» «Necesidades especiales», repetí, sin poder creer lo que escuchaba. «¿Así llamas a violar niñas, pedazo de basura?». Waldesi se rió. Se rió mientras me contaba cómo había empezado todo. Cómo a los 18 años había descubierto las aficiones de su padre y en lugar de denunciarlo, había visto una oportunidad de negocio. Al principio solo lo cubría. Me explicó mientras seguía echándoles maíz a los cerdos. Mentía por él, inventaba excusas cuando las familias hacían preguntas. Pero después me di cuenta de que había gente rica dispuesta a pagar mucho dinero por diversiones privadas. Me contó cómo había convertido nuestra casa en un punto de encuentro. Cómo traía niñas de familias pobres con excusas de trabajo doméstico. Cómo grababa todo lo que pasaba para vender los videos. Cómo había construido una red con otros hombres de la región que compartían los mismos gustos enfermos que su padre. ¿Y yo qué era en todo esto?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «La coartada perfecta», me respondió sin inmutarse. Una esposa sumisa, callada, que nunca hacía preguntas, que limpiaba la casa después de cada visita sin sospechar nada.
que criaba a las niñas para que fueran dóciles y obedientes. Ahí entendí por qué me había prohibido trabajar fuera de casa, por qué me había mantenido aislada del pueblo, por qué siempre insistía en que trajéramos niñas de familias lejanas a ayudar en la casa. Yo no era su esposa, era su empleada doméstica gratuita, limpiando las pruebas de sus crímenes sin saberlo. Jurema también lo sabía, continuó Waldesi, disfrutando de ver mi cara de horror. ¿Por qué crees que se fue tan joven? No solo por lo que le hacía el abuelo. Se fue porque descubrió que yo filmaba todo. Esa revelación me partió en dos. Mi hija no solo había sido víctima de su abuelo, había sido víctima de su propio padre, que la vendía como mercancía y grababa su sufrimiento para ganar dinero. ¿Mayara también sabe?, pregunté con un hilo de voz. Waldesi asintió. Ella fue la que más dinero nos dio. Era muy fotogénica. Los clientes pagaban extra por ella. No recuerdo haber tomado la decisión. No recuerdo haber planeado nada. Solo recuerdo que una furia ciega se apoderó de mí. Tomé la horquilla, que estaba apoyada contra la pared del establo, y se la clavé en el cuello a Waldesi. Pero él era más fuerte que su padre. Logró quitarse la horquilla y empezó a golpearme. Me tiró al suelo, me pateó las costillas, me partió el labio. Por primera vez en 50 años, mi esposo me estaba pegando en serio. «Vieja estúpida», me gritaba mientras me pateaba. «Mataste a la gallina de los huevos de oro. Sin papá ya no tenemos protección. Van a descubrir todo». Pero Waldesi cometió un error. Se acercó demasiado para seguir golpeándome. Logré agarrar la horquilla y esta vez se la clavé en el ojo. Se desplomó encima de mí, convulsionando con la sangre salpicando mi cara. Cuando dejó de moverse, me quedé ahí tirada en el lodo del establo, cubierta de sangre, entendiendo finalmente la dimensión real de la pesadilla en la que había vivido durante medio siglo. No era solo la esposa del cómplice de un violador, era la madre de las víctimas, la abuela que había criado a su propia nieta para el consumo de depredadores, la mujer que sin saberlo había sido parte de una red de tráfico de menores. Y ahora tenía 2 cadáveres en mis manos y una verdad que nadie iba a creer. Me levanté del lodo como pude, con las costillas rotas y la cara hinchada. Tenía que pensar rápido. 2 muertes en 3 días iban a levantar sospechas, pero cuando vi el establo lleno de cerdos hambrientos, se me ocurrió una idea horrible. Los cerdos comen cualquier cosa, querida amiga, cualquier cosa. Arrastré el cuerpo de Waldesi hasta el comedero. Los animales se acercaron inmediatamente, olfateando la sangre. No voy a describir lo que pasó después, pero te diré que en 2 horas no quedaba ni un hueso. Después me fui a la casa a limpiar mis heridas y a pensar. Tainá seguía durmiendo. La pobre criatura no había escuchado nada. Por la mañana le dije que Genival y Waldesi habían tenido que irse urgentemente a Sao Paulo por un problema de negocios. Ella solo asintió, probablemente aliviada de no ver más al abuelo que la había asustado. Durante 3 semanas viví sola con Tainá, cuidándola como si fuera mi propia nieta. La niña empezó a sonreír otra vez, a jugar, a comportarse como lo que era, una criatura inocente. Por primera vez en décadas la casa se sentía en paz, pero la paz duró poco. Una mañana llegó la policía. No era por Genival ni por Waldesi. Era por algo mucho peor. Alguien había denunciado la red de tráfico de menores. Alguien había entregado nombres, direcciones, cuentas bancarias. Y nuestra hacienda estaba en la lista de lugares que iban a investigar. El sargento Damasceno, un hombre joven con cara de no haber visto mucha maldad en la vida, me preguntó por mi esposo y mi suegro. Le dije la misma mentira, que estaban en Sao Paulo resolviendo negocios. ¿Hace cuánto que se fueron?, me preguntó, anotando todo en una libreta pequeña. 3 semanas, le respondí, tratando de sonar normal, pero Damasceno no era tonto. Empezó a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué no habían llevado equipaje?
por qué sus cepillos de dientes seguían en el baño, por qué había ropa sucia de ellos en el cesto. Y entonces hizo la pregunta que cambió todo. ¿Sabe usted que su esposo y su suegro eran investigados por pornografía infantil? Se me heló la sangre. Si la policía ya sabía, era cuestión de tiempo antes de que encontraran evidencia. Y cuando eso pasara, yo iba a ser arrestada como cómplice. No sé de qué me habla, mentí. Damasceno me miró con lástima. Señora Iracema, encontramos videos. Cientos de videos grabados en esta casa durante los últimos 20 años. Su esposo era uno de los principales distribuidores de material pornográfico infantil de todo Minas Gerais. Esa noche, después de que la policía se fuera con una orden de cateo para el día siguiente, tomé la decisión más difícil de mi vida. Llamé a Jurema. «Mamá», me dijo mi hija cuando contestó el teléfono. «¿Estás bien? Suenas rara». «Jurema, mi amor», le dije, y por primera vez en años mi voz se quebró. «Necesito que sepas que yo no sabía nada. Nada sobre lo que tu padre y tu abuelo estaban haciendo. Te juro por Dios que no sabía». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Después escuché a mi hija llorar. «Lo sé, mamá», me susurró. «Siempre supe que tú no sabías. Tú eras tan inocente, tan ingenua. Por eso nunca te dije nada. No quería destruir lo único puro que quedaba en esa casa». Me quebré completamente. Lloré como no había llorado en toda mi vida, liberando 50 años de dolor, traición y culpa. Mi hija me consoló desde el teléfono, diciéndome que me amaba, que entendía por qué nunca me había contado la verdad. «¿Qué vas a hacer ahora?», me preguntó. «Lo correcto», le respondí. Al día siguiente, cuando llegó la policía con la orden de cateo, los estaba esperando sentada en el porche con una maleta pequeña y una confesión escrita de mi puño y letra. «Sargento Damasceno», le dije cuando se bajó de la patrulla. «Yo maté a Genival Santana y a Waldesi Santana. Sus cuerpos están enterrados detrás del gallinero y en el establo, respectivamente». La cara del joven sargento se transformó completamente. «¿Qué está diciendo, señora?» «Estoy diciendo la verdad que todos van a odiar escuchar». Y ahí fue cuando les conté todo, querido oyente. Les conté sobre los abusos, sobre la red de tráfico, sobre mi ignorancia durante décadas. Les expliqué por qué los maté, cómo los maté y por qué no me arrepiento de haberlo hecho. Pero la reacción no fue la que esperaba. En lugar de comprender mi dolor, en lugar de ver que había sido víctima antes de ser victimaria, todos me vieron como un monstruo. Los periodistas inventaron historias. Dijeron que yo era la cabecilla de la red, que había matado a mi familia para quedarse con el dinero. Los vecinos, que durante 50 años habían visto mi sufrimiento en silencio, ahora juraban que siempre habían sospechado que yo era rara. Hasta mi propia hija, mi Jurema, cambió su versión cuando la presión mediática se volvió insoportable. En el juicio testificó que yo siempre había sido violenta y que probablemente sabía más de lo que admitía. Me condenaron por doble homicidio con agravantes. 30 años de prisión. Y todos celebraron que la carnicera de Uberlandia finalmente había pagado por sus crímenes. Pero lo que me duele no es la condena, querida amiga. Lo que me duele es que nadie, ni una sola persona, entendió que durante medio siglo fui prisionera en mi propia casa, que fui víctima antes de ser verdugo, que todo lo que hice fue proteger a una niña inocente del mismo infierno que habían vivido mi hija y mi nieta. La verdad es una cosa muy peligrosa, oyente querida. Cuando la dices completa, sin adornos, la gente te odia. Prefieren las mentiras cómodas a las verdades que duelen. Prefieren creer que soy un monstruo a enfrentar que durante décadas ignoraron el sufrimiento de una mujer y sus descendientes. ¿Me arrepiento de lo que hice? No, ni un segundo. Si volviera a vivir la misma vida, haría exactamente lo mismo, porque hay verdades que duelen tanto que solo se pueden resolver con sangre.
y hay silencios que matan más que cualquier hacha. Gracias por escucharme hasta el final, querida amiga. Si este relato te conmovió, dame un me gusta y suscríbete. Así ayudas a que este canal siga dando voz a mujeres como yo, que hemos vivido infiernos que nadie imagina. Déjame en los comentarios si has vivido algo similar, si has tenido que callar verdades porque nadie estaba listo para escucharlas. Perdóname si este video fue muy largo, pero estas historias no se pueden contar a medias. Perdóname si a veces me confundo o no explico bien las cosas. Son hechos reales, pero hay detalles que tengo que omitir por mi situación legal. Perdóname, pero necesitaba este desahogo después de 8 años guardando silencio. Gracias por acompañarme en esta confesión. Y recuerda, la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces llegue cubierta de sangre.